soy la doctora Moltoni, soy ginecóloga y vamos a hablar en el mes de prevención del cáncer de mama. Gracias por la invitación. Bueno, les cuento que la recomendación para el control mamario en las mujeres es hacer una mamografía de base a los 35 años y luego una anual a partir de los 40. Obviamente que eso va a estar determinado también por los factores personales de cada paciente, así es como en mujeres que tengan familiares afectados, empezamos idealmente 10 años antes de la edad en la que apareció el tumor en ese familiar. Por ejemplo, si una mujer tuvo una mamá con cáncer a los 40, vamos a empezar a hacer el control antes, por ejemplo a los 30, y si no es anual. Recomendamos mamografía y en lo posible, sobre todo en gente joven, si está la posibilidad de asociar ecografía mamaria, está buenísimo porque tenemos detección aún mayor, porque en ese tipo de mamas densas es conveniente asociar las dos cosas. Bueno, ya respondí en la primera pregunta a partir de cuándo, porque la edad ideal es a partir de los 35 una de base y después desde los 40, dependiendo también de los factores de riesgo, puedo llegar a necesitar empezar el control antes. ¿Cada cuánto? El intervalo recomendado es una vez por año, hacer una mamografía anual. ¿Y hasta cuándo? Hasta donde podamos, todo el tiempo, no hay que cortar por edad, porque la edad es un factor de riesgo para el cáncer de mama, es decir, cuando vayamos teniendo mayor edad vamos a tener más riesgo, no menos riesgo. Por eso la idea es seguir los controles siempre que se pueda. ¿Es importante el autoexamen mamario? Y yo creo que sí, que es importante, porque nos pasa de recibir en consultorio gente que gracias a que se revisó, gracias a que se prestó atención, a que conocía sus mamas previamente por habérselas examinado, logró palpar algo o detectar algo. El tema es que no podemos olvidarnos que cuando uno palpa un tumor o un nódulo, esto ya tiene cierto tamaño. Y lo que nosotros queremos, si podemos, es poder detectar esa enfermedad antes de que se palpe, es decir, en estadio mucho menor o con un tamaño mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque del tamaño que nosotros detectemos va a depender mucho la posibilidad de curación de la paciente. Entonces, si una mujer se hace una mamografía y logramos detectar una lesión de 3 milímetros, eso va a ser buenísimo. O sea que, si bien el autoexamen mamario está perfecto y está buenísimo hacérselo, siempre es importante que esto no reemplaza lo que es el control mamográfico o las imágenes, porque en las imágenes vamos probablemente a lograr detectar lesiones más chiquitas y por lo tanto más curables. Entiendo que por un tema, no sé si de marketing, en octubre muchos medios promueven el autoexamen y está perfecto, pero como les digo, me parece que está bueno poder trabajar en conjunto y estimular también el hacer la detección por imágenes. En cuanto a la prevención, sabemos que con la mamografía lo que hacemos es detectarlo precozmente, pero lo ideal sería poder, prevenir esta enfermedad antes de que ocurra. Muchas veces no podemos lograrlo porque es una enfermedad multifactorial, tumoral. Lo que sí sabemos es que hay factores protectores y factores que no protegen, al contrario, que dan al cierto riesgo. Algunos no los podemos cambiar, como el hecho de ser mujeres, como el hecho de cumplir años, como el hecho de por ahí tener cierta predisposición familiar o muchos casos en la familia o alguna mutación genética. Pero sí podemos actuar sobre ciertas cosas, por ejemplo, el no fumar, podemos tratar de mantener un peso saludable, podemos tratar de hacer ejercicio y tener una dieta sana. Esos son factores que en general protegen. También protege la lactancia materna, que en general se promueve porque tiene muchos beneficios también para el bebé, pero sabemos que las madres que tienen lactancia tienen menos riesgo del cáncer de mama, así que eso también es interesante. La otra pregunta es que a qué síntomas le puedo prestar atención. El concepto más importante es que el cáncer de mama en general no da síntomas, no se siente, por eso tengo que ir y hacerme el control, porque si no sería muy sencillo y bueno, si me duelen voy y me detectan algo. No, el dolor, por ejemplo, que es un síntoma, es un motivo de consulta muy frecuente, no se asocia al cáncer de mama, sin embargo genera un montón de preocupación. El cáncer de mama en la mayoría de los casos es silencioso, de ahí como hablábamos de la importancia de hacer las imágenes, de hacer la palpación. Sí, a veces puede dar síntoma en la minoría de los casos. ¿A qué le tengo que prestar atención? Obviamente si me noté alguna irregularidad,
Si yo me miro al espejo, sobre todo en esta posición como estirando los brazos, y noto que hay como una retracción, es decir, que la piel en algún lado se va para adentro, o si el pezón no era umbilicado y de golpe se va para adentro, o si tengo alguna secreción por el pezón, sobre todo si esa secreción contiene sangre. Eso no siempre es sinónimo de malignidad, pero son como pautas que digamos nos tienen que llevar a ir al médico para poder hacer un estudio más profundo. En cuanto a datos o estadísticas, generalmente nos manejamos con los datos del Ministerio de Salud, también con el Instituto Nacional del Cáncer, y la Sociedad Argentina de Mastología, SAMAS, tiene su Instagram, que está orientado a la comunidad, donde se puede encontrar información. Ellos mismos, SAMAS, la Sociedad Argentina de Mastología, son los que nos dieron la estadística de un 60% menos de detección de cánceres este año. Y eso obviamente no es porque haya habido menos tumores, sino porque la pandemia afectó muchísimo a que la gente pudiera concurrir a hacerse sus controles, a hacerse su mamografía. Esto en principio ocurrió porque los mismos organismos, ante el advenimiento de la pandemia, recomendaron posponer unos meses el control porque realmente no se sabía qué iba a pasar, no se sabía a qué nos enfrentábamos, pero pasó tanto tiempo y se hizo tan largo que ahora estas mismas sociedades nos recomiendan que ya es hora de retomar los controles, porque si no, lo que va a ocurrir claramente es que además de los efectos nefastos de la pandemia sobre la población y sobre el COVID en sí, vamos a empezar a tener efectos colaterales por enfermedades que en realidad no se pudieron diagnosticar por la pandemia. Un poco por el temor de la gente, también a estas recomendaciones se sumó que la gente dejó de concurrir porque a lo mejor vivenciaban que concurrir a un establecimiento de salud era enfrentarse más al virus. Lo que sí yo les puedo comentar es que en general en todos los lugares se adoptaron protocolos muy estrictos en cuanto a cantidad de gente admitida, en cuanto a cantidad de gente en sala de espera, desinfección de instrumentos. En cuanto a qué cuidados debe tener una mujer si se contagia, o sea, para prevención del COVID, los comentamos antes, concurrir a la consulta médica con barbijo, estamos pidiendo a las mujeres que concurran solas, en lo posible sin acompañantes, salvo que tengan algún problema en particular para movilizarse o por ahí en el caso de algunas menores, para, digamos, disminuir la cantidad de gente en el establecimiento. Asimismo, actuamos con cierta distancia, con la protección aérea, con consultorios lo más ventilados posibles, desinfectando todo, y eso no debería generarnos más riesgo. O sea, obviamente si uno tiene planificado un estudio o una consulta y tiene alguna sintomatología, eso se refiere ante la entrada del establecimiento o se cancela el turno. O sea, si la persona manifiesta alguna sintomatología, obviamente se reprogramaría el turno. En cuanto al tratamiento, una vez que se detecta el cáncer de mama, que en general es en una cirugía o en muchos casos a través de una punción, debe procederse al tratamiento, que en general consiste en una cirugía y posteriormente radioterapia en el lugar donde estaba el tumor. Muchas veces, según la positividad de los ganglios o según la edad de la paciente, se agrega además cierta quimioterapia. Todo lo que es el tratamiento del cáncer está cubierto en el plan médico obligatorio, es decir, todo el mundo tiene que tener garantizado ese acceso al tratamiento. Esto no quiere decir que sea fácil, probablemente en algunas instancias esto sea muy burocrático y probablemente la pandemia no haya ayudado a esto, pero esto no debe hacer suspender los tratamientos. Bueno, espero que las respuestas hayan sido de utilidad y quedamos